Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles. Hemos llegado hasta el capítulo 18. En este capítulo 18 es interesante, ¿verdad? Porque tenemos varias de estas actividades ya de Pablo en la fundación de la iglesia de Corinto. Habemos a Pablo, a Corinto, y comienza a realizar sus actividades. Ya hemos hablado bastante de lo que significa esta ciudad, una ciudad cosmopolita, decimos, es decir, mucha gente de todas partes, incluso era un poco, entre comillas, rival con la misma capital, Atenas, es decir, que tenía una fuerza económica porque es una ciudad marítima. Es una ciudad a la que llegaban muchos a través de las embarcaciones de todos los pueblos, Corinto. Y por lo tanto, al ser una ciudad pluricultural también, aquí tenían de todo un poco. Y es aquí donde se encuentra ahora Pablo. Allí encontró a un judío llamado Áquila, hemos hablado un poco de estos, con su esposa Priscila, que fueron también expulsados de Roma, Claudio, que en realidad, a pesar de que aquí dice que Claudio con este edicto había obligado a todos los judíos a salir de Roma, a todos, aquí te pone a todos los judíos. En realidad, según lo que nosotros encontramos de los estudios históricos verdaderos, lo que encontramos en las fuentes históricas, no es que a todos los judíos se les había expulsado de Roma, sino que a aquellos que estaban creando alboroto. Y se refería justamente a la problemática que existía entre el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Entonces, como los cristianos estaban proponiendo a Jesús como el Mesías, la realización, la planificación, la resurrección de Jesús, entonces esto formaban disturbios y dificultades en medio de la comunidad judía. Algunos que estaban a favor del Cristo como Mesías y otros judíos entonces que se habían cerrado a este anuncio del Evangelio. Y ante esta situación, directamente Claudio tumulto, pero problema. Así que un mío crea tumulto, pero vamos a llegar ahí. Y entonces aquí quiere decir que estos dos que vuelven que son, dice, del Ponto, es decir, Áquila y Priscila, la esposa de Áquila, entonces estaban en la comunidad cristiana, Oñemosén y Veina de Roma, y están volviendo. Y es con ellos que Pablo se encuentra. Interesante, ¿verdad? Todo esto también como nos va narrando Hechos de los Apóstoles, porque después Pablo escribe a la comunidad romana.
Más adelante tenemos la carta a los romanos. Y aquí encontramos muchas cosas muy interesantes de lo que él piensa, él se presenta. Después ya vamos a estudiar oportunamente la carta a los romanos, o pebeñan ya esa lleva Pablo de Teco y Cuapama hoy va esa la comunidad cueraina, que sí que es Honduras, y no solamente, seguramente también a Aquila y a Priscila, de esa comunidad judeo-cristiana, por una parte, y también de los mismos judíos, porque ellos siempre se consideraban dentro de la tradición judía. Jesús era judío, María era judío, los apóstoles, todos ellos eran judíos. Solamente que la interpretación que ellos estaban teniendo es que el tiempo se ha cumplido, como dice después el Evangelio. Y se dan cuenta que eso ya es lo que después irá entrando en la comunidad cristiana, que llega a explicar mejor, imponerse poco a poco, y entonces los que entran y pertenecen a la comunidad ad intra, después ellos le llamarán en terminologías que irán evolucionando posteriormente, ad intra, dentro de la comunidad cristiana, los que están dentro, de los que entienden, saben, perciben y han recibido la revelación y han aceptado a Jesucristo como la realización, como el Mesías del plan salvador de Dios. Pero ves ahí otra comunidad, Geratajina, ad extra. Bueno, esto nosotros lo entendemos desde un estudio bíblico serio, ¿verdad? No es la pecha pechante, ¿verdad? Entonces entendemos, se hace una reflexión, se hace una relación entre las ideas que existen. La comunidad ad intra, cristianos, la comunidad ad extra, los que no entraron. Por eso después encontramos muchas cosas interesantes en el Evangelio. Por ejemplo, dice, tu madre y tus hermanos están allí afuera. Que en realidad tu madre no se refiere a María. Tu madre se refiere al judaísmo. A mí la gente no entiende. A mí la protestante que vaya a esa ave orego y tus hermanos, no tiene nada que ver. Tus hermanos son los judíos, ¿entienden? Tu madre, ¿de dónde nace el cristianismo? ¿Quién es la mater, la madre del cristianismo? Y es justamente el judaísmo. Tu madre quiere conversar con el cristianismo, judaísmo, cristianismo. Y ahí entonces, ¿y tus hermanos? ¿Quiénes son tus hermanos? Y los judíos están allá afuera, ad extra, humilde y que iba después dentro del cristianismo. ¿Cómo terminará después esa reflexión de Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son los verdaderos judíos y quiénes son los verdaderos hermanos del judaísmo? Los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yarañe. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Bueno, me llamo Susana, tengo 50 años, vivo entre Madrid y Javia, me dedico a la moda, soy representante de varias marcas y luego soy diseñadora de bisutería. Mi vida consiste en ir a ver a clientes, en viajar mucho, en conocer a mucha gente y sobre todo crear, que me encanta. También soy una persona que desde pequeña me he hecho muchas preguntas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Muy inquieta a nivel espiritual. He probado de todo, muchos libros de autoayuda, piedras, meditaciones que me hacen ir a una galaxia y a otra. Es decir, he probado muchos caminos durante muchos años, pero pienso que lo que realmente me metió muy a fondo para mí en este horror fue el Reiki. Lo probé en una época que yo estaba separándome, no me iba muy bien a nivel personal y entonces la vida me llevó a encontrar a una persona encantadora que era maestra de Reiki. Di el primer nivel, que te lo puedes dar tú, luego otro nivel, que se lo puedes dar a los demás, luego otro nivel, que puedes incluso ser maestra. Empecé a tener una serie de síntomas que no me gustaban nada. Pues tenía pesadillas, tenía visiones, estaba triste. Era una sensación como muy de vacío, de que te falta algo y no entiendes qué te pasa. Y así todos los días. Y cada vez me lo daban más y más. Digo, me estoy volviendo loca. Y de repente un día, en un funeral de una amiga de mi hermana, me encuentro a mi amiga Mer. Es una niña súper bonita, es preciosa, tiene una mirada súper dulce. Yo quería tener su mirada. Y le dije, Mer, yo quiero tu mirada. Y me dice, ay Susana, tienes que hacer un retiro, tienes que hacer un retiro. Y digo, mira, Mer, yo no soy de retiros, ya he hecho muchos retiros. Yo he ido a colegios, he ido uno de monjas, a otro de la obra. Y no, a mí eso de rezar tanto, yo llevo mis rezos y mi manera de rezar de otra manera. Y me dice, no, tienes que hacerlo. Te voy a llamar y lo vas a hacer. Yo fui ahí con una enfermedad del alma. Yo fui sin contar nada de mis problemas, de lo que se me pasaba por la cabeza, de las pesadillas. Yo fui entrando ahí, hablando del Reiki, dando publicidad de otros temas espirituales. Alguien me dijo nada más llegar, ¿tú haces eso? Y yo, o sea, esto es una secta, yo aquí me voy. Pero algo me hizo estar ahí, me quería ir muchas veces. El Señor me estaba tocando, el Señor me estaba sanando. En un momento dado, me curó, sí, me curó. Me limpió, me salvó. Y decidí en ese momento, que duró un cuarto de hora, sin nadie decirme, deja esto, dejar todo lo que estaba haciendo. Al contar mis cosas que creo que no había hecho bien en esta vida, así os lo digo, me quedé nueva, limpia. Pude respirar, yo tenía ansiedad. A mí me faltaba aire a veces, no sabía por qué. La cabeza me pesaba, los hombros me pesaban, era como si tuviera una mochila. Ya no tenía esa mochila, no me estoy inventando nada, fue real. Salí y dije, he encontrado lo que quería, yo ya he encontrado mi camino. Es el mejor retiro que yo he hecho, lo recomiendo a todo el mundo. Es un spa del alma, es de laicos. Pueden ir ateos, puede ir todo el mundo. Hay un antes y un después. Y no te tiene que dar miedo ir, porque si cambias algo, va a ser para que tú seas más feliz. Y si tú eres más feliz, vas a poner más luz en todo lo que hagas. Y vas a ayudar como a mí me ayudaron. Y esas personas van a ayudar, y así sucesivamente. Y sabiendo que tienes al mejor amigo del mundo, que te está acompañando. Si eso lo llegas a sentir, que yo nunca lo había sentido, eso es la leche, eso es la leche. Es el mejor placer del mundo. Y ese placer lo encontré esos 2 días ahí.
A nivel profesional, pues bueno, me ha tocado vivir en un mundo de moda, de diseño, en un mundo de fashion, en un mundo maravilloso, pero que también hay mucha superficialidad. La pijadita, el vestido, estoy guapa con esto, estoy guapa con estos pendientes, con este collar, pero tienes que estar guapa de aquí. Entonces, claro, mi día a día, bueno, pues voy a ver al cliente. Los clientes, como ya son muchas temporadas, muchos años enseñando colecciones, pues ya hay un vínculo. Entonces yo recuerdo que hace años pues les hablaba de tienes que hacer reiki o tienes que ir a un cursillo de meditación o hacer un tal y cual. Ahora no. Ahora les hablo de Jesucito, les regalo un rosario o les regalo algo bendecido. Te pienso regalar un rosario. Esto es para vosotros, ¿vale? Toma. ¿Te lo puedo poner? Que me hace muchísima ilusión. Mira, aquí de es bañadito en oro. Gracias. Y como me ven además con la mini o también lo Katy o con la cervecita, o sea, ven una tía, pues eso, pues moderna, actual, entonces les mola ver a una tía que ha sido muy espiritual y que ha cambiado de la noche al día porque he sentido amor a lo bestia. Desde que tuve la conversión, yo le dije, Señor, que con este don que me has dado yo pueda ayudar a los demás. De repente el Señor me va poniendo ideas, gente, personas, conocimientos, tal, se lleva la online, tengo que crear una marca, algo del Señor. El nombre es Ocean Sub, es una marca de bisutería, ¿vale? Que se va a vender online. La que lo reciba lo va a recibir con un frasquito de cristal, como si fuera un mensaje del océano, Ocean Sub, y dentro pues va a ser un mensaje de Jesucito. Y entonces son palabras sacadas de la Biblia, ¿vale? Que vienen pues San Mateo, versículo tal, número tal, y te llegan al corazón, Mapi. Una chica abre su regalito, imagínate que no cree nada, y ve un mensaje y está hecha polvo y el Señor le está diciendo, tranquila, yo te abrazo, ¡Ostras! Voy a rezar cada collar y voy a pensar en la persona. Mientras que lo estoy haciendo, porque voy a hacer uno personalmente, uno por uno. Me apetece que a través de mi don de hacer bisutería, pues pueda haber gente que reciba pues algo bonito, un mensaje de vida. Es que si supiera todo el mundo los efectos, cambiarían vidas. Es que es la mejor aspirina, es el mejor el ibuprofeno. Es tan lleno que lo quieres transmitir a la gente que más quiere y más lo necesita. Y de verdad, que si quieres conseguir la felicidad, para mí este es el camino, es el único camino. Esta está loca, sí, estoy loca. Estoy loca porque desde que lo hago, la vida me va mejor. Estoy mucho mejor. He probado mil cosas, y no me he ido nada bien, todo lo contrario. Háblale. Te va a costar al principio mogollón, pero un día es cuando él va a entrar, porque está deseando toc, toc. Le vas a empezar a oír y la vida te va a empezar a cambiar. Vas a empezar a encontrar lo que yo buscaba, la paz. La paz. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de cambio. Ñande Yara o Ñandebe lleva a través del profeta Miqueas, capítulo 7, 14 al 15 y luego del 18 al 20. Apacienta con tu callado a tu pueblo, el rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque, en medio de un vergel, que sean apacentados en Basán y en Galaad, como los tiempos antiguos, como los días en que salías de Egipto. Muéstranos tus maravillas. Que Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia. Él no mantiene su ira para siempre porque ama la fidelidad. Y así continúa. Y por ahí tenéis la de Ave Miqueas. Mi, homo y ya sería mi que y ya, ¿verdad? ¿Quién como Yahvé sería? Qué lindo ya este nombre porque nos está hablando de la misericordia. Opeaña de Ñeco Temeina en este tiempo de Cuaresma. Y a estamos ya en este segundo sábado del tiempo de Cuaresma. Me bebe Catupe, Yajá, Jinayeva. Peñan de Yara, Cañan de Pe, Ñandera Pena. Pero aquí nos muestra en primer lugar la misericordia y el amor de Dios. ¿Quién es como este Dios tan bondadoso? ¿Quién es como nuestro Dios tan bueno que nos ayuda para que también entendamos que parte de nuestra vida y de nuestro caminar es la misericordia? Si no tenemos el corazón misericordioso hacia los demás,
diga tu mayo ella lleva la yajamón bureterei. A ver de yara ave o ella cañandea e iñande, dale. Peñe moi que naye poñón dive, pasean misericordiosos como su Padre del cielo es misericordioso. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 18 del 12 hasta el 17 en esta oportunidad, cuando Pablo está compareciendo ante el procónsul Galio. Y decíamos aquí que tenemos que tener datos bien fidedignos, bien históricos. Y eso es lo que nos presenta la Biblia. Nos quiere desencarnar, decíamos en el bloque anterior. Y andan ya seis, andan de cosas que no son tangibles. La acción de Dios es la acción en la vida, en el corazón, en la mente, del hombre que piensa, que razona. La religión no es irracional. Muchas personas, lastimosamente, influencia protestante, se nos vuelve una religión irracional. Y sin embargo, ya de por sí, aquí hay una gran contradicción si nosotros decimos religión irracional, porque no puede existir una religión irracional. ¿Por qué? Y porque tenemos que entender el significado de lo que es religión, religarse, ligarte, unirte nuevamente, ¿a qué te vas a atar? ¿A qué va a por el sentido y el entendimiento, el conocimiento, el saber qué es, de dónde venís, cuál es tu existencia? Es un existencialismo profundo, ¿verdad? Entonces, el aspecto trascendental. Y es una pregunta cuestionadora, pero demasiado amplia, demasiado grande, y no es fácil, ¿verdad? Porque ya de bebé ya es cara, ya mañana, ya es sana, mueve y catuta la ñanguaje, ¿entiendes? Y ahí estamos entrando en uno de los elementos fundamentales, esenciales de lo que es la vida del hombre. Porque nosotros nos religamos de acuerdo a lo que llevamos un poco en la cabecita, en nuestra visión, en nuestra educación, en nuestra cultura, en nuestra formación. Pende sí, pende ru, pende abuela, pende comunidad, pende netá, lleva de monga cuágina. ¿A qué nos estamos religando? Y cuando hay corrupción, por ejemplo, nos estamos religando y pensamos que nuestra existencia gira siempre en torno al saqueo, gira en torno a la corrupción, gira en torno al robo, gira en torno al planillerismo, gira en torno al amiguismo, gira en torno a aquello. O sea, yo me estoy religando. Entonces ya reconoce cuatro, reconoce grupo, reconoce influencer, ¿entiendes? Entonces nosotros nos quedamos ahí atados, las manos atadas, ¿entiendes? Nos quedamos así. Y todos estamos atados de una o de otra manera. Así que ese yo que algo es importante, es que ya el año en Duponano, allá esa no va esa para y dice que es la palabra de Dios solamente. Él es el que nos hace libres. La libertad es entonces la libertad de la conciencia. Y esa libertad de la conciencia solamente la tenemos cuando entendemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mientras estamos supeditados o estamos manejados por un poder fatídico, por un poder humano, por un poder, ¿verdad?, que se nos impone, ciertamente que nosotros nunca vamos a ser libres. Nosotros a todo eso le llamamos pecado. ¿Pero por qué le llamamos pecado, queridos amigos? Porque el pecado es una acción nuestra
El pecado es una deliberación, es decir, es una decisión nuestra en hacer aquello que no tenemos que hacer. En síntesis, de reikwa ponajina la pean de ella poyanaja hareya poreina. Libre, libertad, libertad, o si no, no existe pecado. Libremente asumo hacer este camino que me lleva al mal, que nos lleva al mal, que destruye mi sociedad, que destruye a mi nación, que destruye en síntesis la creación de Dios. ¿Entendemos? Yo pienso que esto es esencial y fundamental. Upeareña de Yeikwa Ponana, ella lleva, es decir, la palabra pecado. Pecado es cuando entra tu decisión. Es decir, eso se llama libertad. Reikwa Ponana, Dikatuin de Reñen Botauen de Yupeoy. Porque vos, en tu conciencia, vos sabés bien si estás robando, vos sabés bien si estás haciendo mal, vos sabés bien si le estás asesinando a alguien, vos sabés bien si le estás destruyendo a un hermano tuyo, vos sabés bien si le estás despojando a alguien de su tierra, vos sabés bien que estás envenenando el ambiente, o sea, todo. Eso a nadie le podemos pedir más que a tu propia conciencia. Porque nuestra conciencia es la que va a regir el accionar de nuestra propia vida. Y esto es maravilloso aquí, ¿verdad? Porque entonces el hecho de que entramos en esta situación, de que conocemos verdaderamente nuestro camino, entonces eso nos va a ayudar para que podamos salir de las situaciones negativas. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José, ¿cómo
¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. El Vaticano ya ha confirmado que Francisco estará presente en todas las celebraciones de la Semana Santa. Esta comenzará el 24 de marzo, Domingo de Ramos, con una misa a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. El Jueves Santo, el Papa presidirá la misa crismana en la Basílica a las 9:30 de la mañana. Como suele ser habitual, el Vaticano aún no ha señalado a quién lavará los pies en los oficios de ese día, que se celebran por la tarde. Lo suele hacer poco tiempo antes de la celebración. En 2023 visitó la prisión juvenil Casal del Marmo, en Roma. Ognuno di noi può dire, ma se il Papa sapesse le cose che io ho dentro, Gesù le sa e ci ama così come siamo e ci lava i piedi a tutti noi. Gesù non si spaventa mai delle nostre debolezze. El Viernes Santo presidirá la celebración de la Pasión del Señor a las 5 de la tarde. A las 9:15 de la noche se desplazará al Coliseo para presidir el Vía Crucis, al que en 2023 no asistió a causa del frío. Pocos días antes había estado ingresado en el hospital. El sábado la vigilia pascual será a las 7:30 de la tarde y el domingo, tras celebrar misa en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana, el Papa impartirá la bendición Urbi et Orbi. Et figli. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 18, y subrayamos el versículo 17. Entonces todos se le echaron encima a Sóstenes, uno de los jefes de la sinagoga, y lo golpearon frente al tribunal, sin que a Galión le importara en lo más mínimo. Esto ya fuimos reflexionando, fuimos mirando un poco que toda esta ruptura también con la sinagoga es motivo para que le lleven o quieran culparle de una forma hasta incluso ante la ley romana a Pablo como una división. Pero menos mal, Galión se da cuenta y él le dice, bueno, si se tratara de un delito o de algún crimen horrendo, yo los atendería como debe ser. Galión o Pillapamoína. Y decíamos también anteriormente que Galión da y oí la hoja de justicia con a judíos, pero entonces como tiene
una forma así de mirarlos, pero desde lejos, ¿verdad? No los acepta mucho y por lo tanto, y después le trae por cuestiones que no tenía razón de ser, sobre todo para él. No le correspondía a él. Mira de un aspecto religioso. Y entonces él le dice después, como son cuestiones de palabra, de nombre y de su ley, arréglense ustedes. Belleza. Y por eso este versículo 17 que nosotros estamos subrayando en este momento, que ellos mismos reaccionan después y ellos mismos se pelean entre ellos. Ahora, dice, lo sacó del tribunal entonces, todos se le echaron encima a Sóstenes. Todos se le echaron encima a Sóstenes, Pantes. ¿Se acuerdan? Aquí no se refiere solamente a los griegos, o no se refiere solamente a los judíos, pero parece que hay también en esta comunidad judía, de estos que van junto a Galión, que le llevan aquí como para hacerle el juicio y el proceso a Pablo, van tanto judíos como griegos. Pero parece que ya había una pica también entre ellos, entre griegos y judíos. Y esta es una causa en la que comienzan también entre ellos a pelearse. O sea, siempre hay alguna causa que los va a motivar. Porque vean, antes para prender la chispa, algo ya que se está llevando y algo que no les está gustando a ambas partes, tanto a los judíos como a los griegos. Pero que son problemas totalmente aislados de esta situación de la que nosotros estamos hablando. Son situaciones que se vienen arrastrando, como siempre existen, ¿verdad? Entre nacionalidades, entre países, ¿verdad? Siempre hay algunas cositas por ahí que uno no le gusta del otro. Y entonces, por ahí también encontramos en esta comunidad tanto de judíos como de griegos. O aprovecha, porque a Galión, al no interesarle este problema, y al decirle también, posiblemente tenemos que entender que esta frase es muy importante, él les dice, arréglense ustedes. Ya arreglame. Sí, da esto y vaya poco. A ver, pea, pene asunto, fuera imagina, a ver, ya arreglado. Siendo apenas, ahí vende. Entonces puede ser como también un incentivo que le estaba dando Galión para que ellos reaccionen de esta manera. Y por eso es que apenas se le dejan libre y se abalanza. Pero fíjense que en este caso no es que se están abalanzando contra Pablo. Y tal vez porque Pablo también, ya le conocemos a Pablo. Pablo en circunstancias él mismo que se presenta como un ciudadano verdaderamente romano. Él a Pablo de la pecha de la icatula repocó ese. Él no es cualquier lugar aire. A pesar de ser judío, todo lo que vos quieras, además tiene una buenísima formación, pero él es un ciudadano romano y él utiliza de eso, sabe muy bien, conoce muy bien. Pablo es muy culto y entonces aprovecha de esa ciudadanía suya también para imponerse, ¿verdad? Él la pecha de yo te poco serena, porque que yo soy entonces ciudadano romano. Yo por eso es que tienen que ir frente a Galión, es el que tendrá que decidir. Pero Galión, hoy ya jugando pena ese. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Nuevo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King.
mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluye. Desciende, Espíritu.
Francisco retomó su agenda de encuentros oficiales en el Palacio Apostólico después de casi una semana a causa del ligero estado gripal que sufrió en los últimos días. Se le veía cansado pero activo. Esa misma mañana tuvo 4 reuniones. La última fue con el grupo de 14 obispos de la región italiana de Emilia-Romagna, a quienes saludó el día anterior durante la audiencia general. Entre ellos estaba el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal y obispo de Bolonia. A él Francisco le encargó una misión diplomática especial en Ucrania. Por razones históricas, Italia es uno de los países donde hay más diócesis por habitante, más de 200. Por eso sus visitas ad limina, las que cada conferencia episcopal realiza a Roma, se hacen de modo distinto a lo habitual. La Pascua subió a Jerusalén y encontró en el templo mercaderes por doquier. Era un gran negocio el favor de Dios vender. Falsos propietarios ostentaban su poder. Bueyes y palomas, ovejas y dinero, rituales, sacrificios, tantos pobres sin acceso. Jesús al ver aquello, las mesas arrojó, con cuerdas dando azotes, expulsándolos gritó. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Tal como lo predijo, el templo un día cayó, pero al crucificado el Padre lo exaltó. En tan solo 3 días Jesús resucitó, y es templo y es camino que nos conduce a Dios. Con Dios no se negocia comprando sacrificios. Él ve los corazones humildes y contritos. El templo más sagrado está en el corazón. Pobres y pecadores ya mantendrán perdón. La casa de mi padre es casa de oración
oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando a su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. El celo de tu casa me consume, nadie puede el perdón de Dios vender, pues Él por nuestras culpas se ha pagado y nadie más podrá a Dios esconder. La casa de mi padre es casa de oración y la han convertido en casa de ladrones, tarifando a su favor. El templo han destrozado, mas yo lo levantaré y allí Dios será encontrado. Jornada de Sanación y Liberación, domingo 3 de marzo, en la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, de 12:30 a 17 horas, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Jornada de Sanación y Liberación, Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos. Aporte para Ñandeyara TV, 20.000 guaraníes. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Seguimos con la palabra del Señor. Estamos en el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Pablo, que regresa a Antioquía. Opeare la Ñandeya e Inagui. En varias ocasiones se van utilizando ciertos nombres. Estos nombres que son de regiones, que nos van ubicando en el lugar que Pablo predica en este caso, o los apóstoles están en esos lugares. Acá se nos va a presentar la palabra Siria para indicar Antioquía. Regreso a Antioquía. Pablo que regresa a Antioquía. Pero en realidad se utiliza la palabra Siria. Pablo se quedó allí bastantes días. Después se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria junto con Priscila y Áquila. Aunque para uno hoy a lo mejor parece que Pablo zarpó desde Corinto mismo. Tal no fue el caso, sino que habría zarpado desde Cencrea. En Cencrea se rapó la cabeza. Bueno, entonces parece que Pablo está saliendo de este lugar. Claro, si él estaba en Corinto, una ciudad portuaria de primera, todos pensaríamos enseguida, ¿verdad? Diríamos, bueno, imagínense el movimiento, el tráfico de embarcaciones, de movimiento en ese lugar portuario. Sin embargo, nos da a entender de que Pablo habría zarpado desde Cencrea. El puerto del lado oriente del istmo de la península Peloponeso era Cencreas. La isla, ¿verdad? La península Peloponeso era Cencreas. Cencreas, el lugar de donde justamente aquí nos dice, y se embarcó hacia Siria junto con Priscila y Áquila. En Cencreas se rapó la cabeza. Entonces el primero va hasta ese lugar, realiza, espera seguramente. Imagínense lo que podía significar. Pues las embarcaciones, bueno, son eso de vos te vas, bueno, ahora tengo que viajar, te subí como en un coche. Subí, abrí la puerta, cerrá, poné el motorcito, eres joven. Las embarcaciones no. Tienen su horario, tienen su día. O sea, todo es parsimonioso, ¿verdad? Con calma, con tranquilidad. O sea, en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí recién, ¿verdad? A pesar de que hoy en día nosotros
tenemos ciertamente un poco así también, un poco más lento, es todo lo que es la navegación. Pero hoy en día es mucho más también puntualidad en ese sentido. O sea, vamos mejorando también. Pero yo quisiera ubicarme en lo que significó para Pablo en aquel momento ir a Corinto. Pero de ahí dice que va a Cencreas, desde donde toma la embarcación y va hacia Antioquía. Era en el puerto principal de Acaya, hacia el mar Egeo, situado a unos 10 kilómetros de Corinto, y servía a esa ciudad como un puerto para viajes hacia el oriente. Entonces Cencreas es casi como decir un puerto especial para todos aquellos que querían viajar hacia el oriente. Y todo esto se mira por el hecho de las ubicaciones geográficas u otros factores que le corresponde y que son características buenas, esenciales para un estilo o para un tipo de navegación. APB y Yategue. Entonces da las posibilidades de los viajes, da las posibilidades del movimiento siempre de personas. La ruina del puerto romano, allí se pueden ver, aunque muchas de ellas ya hoy en día están sumergidas, ¿verdad? Como siempre. Dentro de nuestra arqueología nosotros podemos encontrar estos elementos. Allí son los arqueólogos entonces quienes descubren, entre otras cosas, las ruinas de los templos que se encuentran, por ejemplo, de Isis, de Afrodita y otros más. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos concluyendo el curso bíblico de este día. Ahora les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.